Hola chicos, bueno, vamos a ver hoy de qué se trata la temperatura. Vamos a tratar de responder algunas preguntas con relación a la temperatura y sobre todo de pensar situaciones con respecto a la temperatura. Bien, nosotros ahora tomamos como temperatura a todo aquello que sea el frío, lo que sentimos como frío o calor. Y vamos a ver si realmente la temperatura tiene que ver, pero si es lo mismo que el calor. Vamos a tratar de responder preguntas como ¿qué es el calor? ¿Qué medimos cuando medimos la temperatura? ¿Qué significa sentir algo muy caliente o sentir algo muy frío? Vamos a comenzar viendo este video en donde nos vamos a poner a pensar desde el punto de vista de la física, los estados de la materia, el sólido, el líquido y el gaseoso, pero desde el punto de vista interno en las partículas, nosotros sabemos que están conformados por pequeñas partículas llamadas moléculas y están en constante movimiento. Ese movimiento implica una energía que deriva de ese movimiento, que es la energía cinética. Esa energía está asociada al movimiento. Entonces implica que si un objeto tiene mucha temperatura, tiene más movimiento y mayor energía. Y si un objeto tiene menor movimiento, tiene menor energía y menor temperatura. Entonces podemos decir que la temperatura es una medida de la energía interna que posee un cuerpo debido al movimiento, que es energía cinética, de sus partículas. Eso significa que si tengo partículas moviéndose de una manera más lenta, eso es temperatura menor. Es lo mismo, o sea, no significa ni implica ni deriva una cosa de la otra, sino que estamos hablando de exactamente lo mismo. Si decimos tiene temperatura más baja, también decimos está moviéndose más lentamente. Y cuando está moviéndose más rápidamente, nosotros decimos tiene mayor temperatura. Porque cuando medimos la temperatura, lo que medimos en realidad es el movimiento de las partículas. De la misma manera, cuando nosotros ponemos un elemento, un cuerpo en el microondas, las ondas lo que hacen es comenzar a sacudir las partículas que conforman el cuerpo que pusimos en el microondas, lo empiezan a sacudir, con lo cual logran un aumento del movimiento interno de las partículas y eso es lo que nosotros vemos como un aumento de la temperatura. Ahora, ¿qué es el calor? ¿Qué diferencia habría entre temperatura y calor? Básicamente, el calor es la energía que se transmite de un cuerpo que tiene mayor temperatura hacia otro cuerpo que tiene menor temperatura. Entonces, ¿el calor tiene relación con la temperatura? Totalmente. Tiene una íntima relación con la temperatura, pero no es lo mismo. Porque si la temperatura es una medida del movimiento de las partículas de un cuerpo, el calor es la energía que se transmite cuando estos cuerpos tienen diferente temperatura. Si un cuerpo tiene mayor temperatura que otro, le transmite energía y la energía que pasa, esa energía es la que se llama calor. En este ejemplo vemos un cuerpo que tiene mayor temperatura, que es el 1, y le transmite energía al 2. Y entonces esa energía que pasa, esa flecha que indica el paso de energía, eso es lo que es el calor. Tiene relación con la temperatura, pero no es lo mismo. Y entonces, otra pregunta que nos íbamos a responder, ¿qué significa sentir calor o sentir frío cuando sentimos nosotros? Bueno, esto se puede responder también en este video que nos explica lo que sucede si nosotros estamos en
3 recipientes y uno tiene agua muy fría y metemos el pie en el agua fría, nos queda el pie azul de frío, y metemos el otro pie en una que está muy caliente y nos queda el colorado de caliente. Cuando metemos el pie frío en una bañera que tiene el agua tibia, la vamos a sentir caliente. Y cuando metemos el pie caliente, que estaba caliente, en una bañera tibia, lo vamos a sentir muy frío. Entonces, cuando nosotros sentimos, no está tan claro lo que sentimos porque siempre sentimos en comparación. Nuestro cuerpo lo que hace es comparar. Por eso es que los pies no se ponen de acuerdo a ver si está frío o caliente la bañera del medio. Porque nosotros comparamos cómo se mueven nuestras partículas con respecto a las partículas del otro cuerpo. Entonces, lo que nosotros necesitaríamos y necesita el personaje es cómo hacer para medir. Nosotros lo que sabemos es que se están moviendo más rápido las de la temperatura caliente y se mueven mucho más lentos las que tienen temperatura fría. Y nosotros necesitaríamos algo que se mueva en la misma velocidad. Entonces, ¿qué es sentir calor o sentir frío? Sentir frío es entrar en contacto con un cuerpo cuyas moléculas se mueven más lento. Y sentir calor, ¿qué es? Y es entrar en contacto con un cuerpo cuyas moléculas se mueven más rápido. Nosotros eso es lo que sentimos, comparamos con nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo vamos a poder medir para no tener que estar probando si se mueve más lento o más rápido? ¿Cómo mediríamos eso? ¿Con qué instrumento? Con una regla no se puede, como decía el muñequito del video. La velocidad del movimiento de cada partícula se podrá medir, imposible porque son demasiado pequeñas, ni siquiera las podemos observar. Pero, ¿habrá algún efecto exterior cuando aumenta el movimiento de las partículas? ¿Podemos ver algún efecto exterior que nosotros con nuestros ojos o con algún instrumento podamos determinar? Bueno, sí, hay un efecto exterior que podemos percibir, que cuando las partículas se mueven más rápido, necesitan más lugar para moverse más rápido, necesitan más lugar. Entonces, ocupan mayor tamaño. Ese tamaño que nosotros le decimos es volumen. El espacio que ocupan las moléculas es mayor. Vamos a ver algunos ejemplos. Y ese aumento del volumen de un cuerpo debido al aumento de la temperatura se denomina dilatación. Si nosotros lo vemos en un modelo de partículas en un líquido, este líquido a esta temperatura, las partículas se mueven de una determinada manera. Si aumentamos la temperatura, las partículas se mueven de una manera más rápida, más agitada, y ustedes pueden ver cómo ocupa mayor espacio que cuando se mueve de una manera un poquito menos agitada. Veamos el mismo ejemplo en un sólido. Este sólido está a una temperatura muy baja y las partículas se mueven con un poquito agitación, y en cambio cuando yo le subo un poco la temperatura empiezan a agitarse más y ven cómo ocupa mayor espacio que el anterior. Esto sería como el antes y después cuando le subo la temperatura. Quiere decir que este sólido ha aumentado su tamaño. Y en un gas es muchísimo más evidente. Vemos en este gas como a medida que aumenta la temperatura, el tamaño que necesitan para moverse es mayor y ocupan más lugar. Ahora bien, se le ocurrió al señor Celsius invertir esto que podemos ver de la dilatación para hacer un instrumento. Puso mercurio en un tubo muy finito y después lo introdujo en agua muy fría y se contrajo y él marcó eso como 0 grados. Después lo introdujo a ese mismo tubito
en agua muy caliente que estaba hirviendo. Se dilata, ocupa más lugar y él marca ahí 100 grados. Después dividió en 100 la diferencia entre el 0 y el 100, lo dividió en 100, y ahora, según cuánto esté de dilatado el mercurio, yo puedo saber si hace más o menos temperatura. Él descubrió ese instrumento. A 20 grados es la temperatura ambiente y a 30 grados ya es mucho calor, 20 grados bajo cero baja mucho y hace mucho frío. Se tomó la temperatura de su cuerpo y esa es la temperatura ideal para poner para que se muevan las moléculas, o sea, el movimiento ideal de las moléculas en una bañera para poder bañarse confortablemente. Él diseñó el termómetro, o sea, el medidor del termos, o sea, del calor que tiene un cuerpo, del grado de la nosotros le decimos temperatura. Entonces, ¿cómo funciona un termómetro? Sube y baja, decimos nosotros. ¿Qué significa? Se dilata más. Cuando sube, se dilata menos o se contrae. Entonces, cuando el movimiento de las partículas es mayor, aumenta la temperatura, el líquido ocupa más lugar y entonces sube por el tubo. En cambio, cuando el movimiento de las partículas es menor, entonces el líquido ocupa menos lugar y baja. Quiere decir que en un termómetro, siempre más lejos del bulbo encontramos las temperaturas más altas y más cerca del bulbo encontramos las temperaturas más bajas, porque está más contraído, por lo tanto se mueven menos. Entonces así tenemos algo que nos permite medir en forma comparativa el movimiento con respecto a otro. Entonces cuando el termómetro nosotros lo introducimos en nuestro cuerpo, entonces el termómetro empieza a tomar el movimiento de las partículas de nuestro cuerpo. Entonces cómo se dilate me va a indicar cómo están moviendo las partículas de mi cuerpo. Y así cuando lo introduzco en cualquier otro líquido. Bien, y entonces así aprendimos qué es el calor, qué es la temperatura, qué es la dilatación, cómo funciona un termómetro y qué significa sentir frío o calor, qué sucede con el mercurio dentro del termómetro. Muy bien, entonces con eso terminamos esta clase y por ahora nos despedimos. Hasta la próxima.